Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al webinar sobre la importancia y generalidades de la norma 37001-2016, Sistemas de Gestión Antisobornos, organizada por el Ente Costarricense de Acreditación. Mi nombre es Mariluz Quiroz López y soy jefe del Departamento de Innovación del ECA. Agradecemos su presencia en esta mañana y esperamos que la información de hoy que se discuta sea provechosa para ustedes. Nada más como para ver algunos detalles, si desean hacer alguna pregunta puntual, la pueden escribir en el chat de la herramienta de Zoom y lo vamos a tomar en cuenta en la sección de consultas. Bueno, tienen que permanecer con el micrófono apagado y si gustan pueden tener la cámara encendida, pero no es necesario. Las personas que se inscribieron en este webinar podrán tener acceso a un descuento de un curso internacional que estaremos dando más detalles después de la ponencia. Vamos a iniciar con la presentación del licenciado en Derecho Juan Carlos Astúa Jaime. Actualmente es Office Manager del National Center for State Courts de Costa Rica, es socio director del Financial Crimes Network y socio director de Procertico. Cuenta con un diplomado en corrupción y régimen sancionatorio de la Hacienda Pública de la Universidad de Salamanca, España. Además, es analista operacional para investigaciones policiales del Centro Interministerial de Formación Antidrogas de Francia y es especialista en la prevención del lavado de dinero de la Academia Bancaria de Centroamérica. Por último, es instructor de primer nivel del programa de entrenamiento contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Actualmente es miembro integrante de la Comisión de Probidad e Impunidad del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica y le damos la más cordial bienvenida al señor Juan Carlos. El micrófono es suyo, Juan Carlos, y puede ya compartir la presentación. Agradecemos a todos su presencia. Muy buenos días, muchísimas gracias Mariluz. Buenos días a todos y a todas por estar hoy acá reunidos, por conversar sobre un tema trascendental, un tema que siempre ha estado de moda, pero lamentablemente esas modas son las que nosotros no quisiéramos que estén en nuestros países. Pero también hoy es un día muy importante para hablar de estos temas de sobornos, anticorrupción y demás, porque justo el 9 de diciembre Naciones Unidas lo ha identificado o lo ha establecido como el día para conmemorar la lucha internacional contra la corrupción. Entonces hoy no es casualidad de que estemos acá reunidos hablando de un tema tan importante, y pues esperamos que realmente esta mañana sea de mucho provecho. El eslogan que Naciones Unidas para este año 2021 estableció en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción dice: tu derecho, tu desafío. Di no a la corrupción. Ese es el eslogan mundial que se ha venido estableciendo por parte de Naciones Unidas y que hoy también pues nos llama mucho a la reflexión. Voy a permitirme compartir en este momento. Básicamente, hoy, como les decía, vamos a hablar sobre generalidades y aspectos importantes de lo que corresponde a la norma 37001-2016, que es un sistema de gestión antisobornos. Es a nivel de ISO, es la primera norma que comienza a tocar los temas antisoborno y plantea ese componente de la corrupción, porque sabemos que el fenómeno de la corrupción está compuesto por diferentes formas de cometer estos actos ilícitos, y una de ellas es el soborno, el fraude y otras demás actividades. Pero esta norma en específico se centra fundamentalmente en generar gestiones de prevención en el tema del soborno, gestiones de mecanismos de gestión antisoborno. ¿Y por qué es que una norma internacional comienza a hablar de la importancia de que las empresas y las personas en general comiencen a establecer mecanismos de prevención o fortalecer esas gestiones antisoborno en sus negocios, en sus profesiones, en sus empresas? Pues porque definitivamente es algo que nos está golpeando a todos y a todas.
Y tal vez aquí, antes de entrar en detalle sobre algunas generalidades de la norma, es importante siempre hacer un breve análisis de qué es la corrupción y qué es específicamente el tema de soborno y por qué es tan importante que debamos atenderlo y debamos combatirlo. Muchas veces, y tal vez uno de los grandes problemas que se ha evidenciado a nivel mundial, es esa percepción que existe de que la corrupción o el soborno a mí no me afecta, que ese es un tema que tiene que atenderlo la policía o que tiene que atenderlo el Ministerio Público y que allá el empresario con sus cosas irregulares que vaya a realizar. Mientras yo esté haciendo las cosas bien, no me tiene por qué preocupar nada de eso. Y esa posición pasiva muchas veces hace que nuestros países se vean fuertemente afectados porque definitivamente, y como lo vamos a ver ahorita más adelante, este fenómeno es un fenómeno transversal. Nos afecta a absolutamente todos. Aquellos empresarios que están haciendo las cosas bien, también se afecta como aquella persona que realmente quiere hacer las cosas irregulares. La única diferencia que hay es que uno de ellos, el que quiere hacer las cosas de forma irregular, pues es consciente de que lo que quiere hacer está mal, está lejos de lo que establece el derecho y que pues definitivamente se arriesga a las consecuencias que pueda tener. Y el otro, pues en su posición pasiva y perdón la palabra fuerte, de ignorancia, se ve afectado por una situación que él ni siquiera había previsto. Y es ahí donde tenemos que comenzar a tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque esto, les repito, es un fenómeno transversal, un fenómeno mundial, un fenómeno organizado, un fenómeno que realmente nos afecta a todos. La literatura ha venido estableciendo incluso algunos aspectos en donde se habla de que el soborno, la corrupción y todos los demás mecanismos de este flagelo son delitos que afectan los derechos humanos. Incluso algunos estudiosos han venido estableciendo que ya la corrupción debería plantearse como un delito de lesa humanidad. Y vean lo grave que lo plantean estos estudiosos. Y es que dicen, bueno, es que a partir de un acto de corrupción podemos estar afectando derechos humanos de muchas personas. Podemos estar afectando el derecho humano a la salud, a la educación, al libre tránsito, etcétera, etcétera. Y lo vemos claramente en ejemplos. Y tenemos muchos ejemplos. Y sé que todos ustedes lamentablemente de una u otra forma han estado tal vez conociendo por las noticias o por lo que sucede en sus comunidades, de situaciones que realmente dicen, sí, esto realmente me está afectando a mí. Y vemos que, por ejemplo, en licitaciones en donde puedan existir mecanismos de soborno para poderse adjudicar empresas que no cumplen con los requisitos o que no utilizan los materiales adecuados, pues hace que la obra que se vaya a construir, y pongamos el ejemplo de un puente en donde va a comunicar una comunidad con los locales de salud, de educación, a los que accede esta población, pues lamentablemente si existen estos actos de soborno y si se construye una obra que no cumple con las condiciones que requiere la comunidad, pues vamos a tener una comunidad que va a seguir incomunicada para darle a sus hijos educación, que es un derecho humano. Va a seguir incomunicada para poder proteger a su población de Don Juan situaciones de Carlos, salud. Sí, perdón. perdón que lo interrumpa, nada más para confirmar, seguimos viendo la diapositiva, la primera. Perfecto, Ah, perfecto. ok, Ya, listo, ya, eso ya, era todo. ya. Ok. Gracias. Podemos ver incluso esas situaciones en donde se afecta la salud de las personas. ¿Por qué? Porque ese puente que al final se iba a construir, en el cual se pagó con fondos públicos, no se llegó a construir o se construyó y en el transcurso de un poco tiempo ya la obra estaba de nuevo en el suelo. Entonces vemos que sí, realmente este tema de la corrupción nos afecta a todos. El tema del soborno es un aspecto que realmente nos debe llamar la atención a todos y comenzar a analizar la importancia de estos mecanismos de gestión antisobornos.
Y es ahí donde ya comienzo a pasar las filminas, porque quería primero hacer como perdón, la introducción, pero un poco para comprender por qué se propuso este tipo de normas 37001, que como lo repito, es a nivel de ISO la primera norma que establece temas de gestión anticorrupción. Y es específicamente por eso, porque realmente se requiere abordar el tema con seriedad, con compromiso de todas y todos, desde el lugar en el que nos encontremos, de la forma o de la actividad que nosotros estemos desarrollando. Es el mecanismo que nos permite a nosotros poder tener la tranquilidad de que nuestras actividades, nuestros negocios se estén realizando de una forma correcta. Y es que aquí no solo tenemos que tener el miedo o la preocupación de que nuestras autoridades del orden nos puedan imponer sanciones de tipo penales, administrativas, económicas, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos que comenzar a analizar un fenómeno que la criminalidad moderna lo ha venido estableciendo de una forma muy fuerte y que realmente nos afecta o nos puede afectar de una manera impresionante. Yo le he llamado el sicariato moderno. En el sicariato moderno nosotros podemos ver que las organizaciones que no están en tono con la ley muchas veces buscan sacar del camino aquellas empresas que pueden ser un obstáculo en su actividad comercial, en su actividad empresarial, en su actividad profesional. También sacar del camino aquellos profesionales que pueden ser un obstáculo en aquellas formas de generar corrupción o establecer mecanismos de soborno que están siendo esa traba para que ellos puedan llevar a cabo sus actividades irregulares o ilícitas. Y este sicariato moderno es lo que llamamos la afectación al riesgo reputacional. Si bien lamentablemente nosotros en las noticias todavía podemos ver, tanto en Costa Rica como en diferentes países de la región y demás, como en estas organizaciones criminales que se disputan ciertos territorios, se da el tema del asesinato, del sicariato, ese ataque directo hacia la integridad de las personas. Eso pues obviamente todavía está, pero ahora este sicariato moderno de afectar la reputación, la integridad de las personas, es una forma también letal, pero más económica, en donde las organizaciones criminales invierten menos recursos, en donde incluso no existe esa posibilidad o tienen más posibilidades de escudarse detrás del anonimato. Y es que si ustedes pueden analizar un poco los estudios que se han venido hablando sobre el tema de las fake news o estas noticias falsas, se ve que, por ejemplo, en estas web oscuras existen ya grupos que ofrecen los servicios de desarrollar noticias falsas a $10 cada noticia. Imagínense que una noticia en la cual se le desacredita eh, su actividad comercial, su actividad profesional, por $10 le puede dar la ventaja a una organización o a una persona que está buscando el espacio para realizar mecanismos de soborno, la posibilidad de sacarlo usted del camino, de eliminar su empresa, porque uno de los riesgos que es más difíciles de recuperar es el riesgo reputacional. Los riesgos legales, los riesgos administrativos, cualquier otro riesgo, existe la posibilidad de que yo pueda revertir ese error o esa omisión o esa falta a la cual yo me encuentro o he cumplido. Pero un riesgo reputacional es un riesgo en el cual lamentablemente su imagen y la imagen de su empresa, cuando se ve afectado, difícilmente se puede volver a recuperar. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Y es ahí donde estas normas de gestión antisoborno le van permitiendo a usted estar preparado no solo para protegerte ante posibles amenazas, sino también para poder atender aquellos riesgos
en los cuales puedes verte expuesto o se puede ver uno expuesto. Entonces es ahí donde esta norma hace un análisis entre el riesgo y la prevención. Nosotros no podemos descartar nunca un riesgo y hablando en temas de anticorrupción o en temas de soborno, es lo mismo. No podemos decir mi empresa está absolutamente exenta de cualquier riesgo de soborno que se pueda dar, de cualquier riesgo de anticorrupción que se pueda dar. La persona que haga esa aseveración es la persona a la cual está siendo más expuesta a la posibilidad de ser afectada por la corrupción o por el soborno. Porque definitivamente el riesgo no desaparece, el riesgo se mitiga. Y para mitigarlo, el riesgo tenemos que conocerlo. Y una vez que lo conocemos, podemos establecer los mecanismos de prevención para asegurarnos que efectivamente vamos a hacerle frente a aquellos riesgos en los cuales yo pueda tener la capacidad de prevenirlos, de proteger mi negocio, de proteger mi empresa, de proteger mi actividad. Entonces, repito, estas normas, estos mecanismos de gestión nos permiten poder ir estableciendo esas grandes barreras de prevención que no solo nos ayudan a conocer los riesgos a los cuales nos podemos ver expuestos, sino también la forma de cómo podemos prevenirlos, cómo podemos mitigarlos de una forma adecuada. Específicamente, y ya entrando un poquito más en lo que es la norma ISO 37001-2016, podemos decir que la norma tiene tres objetivos fundamentales: prevenir, detectar y abordar cualquier riesgo de fraude o riesgos indebidos de la corrupción en dos vías que se pueden dar. Actividades de soborno que se originen en la propia organización o actividades de soborno que se quieran desarrollar contra la organización. Y es que también tenemos que ser claros. Estas normas de gestión no solo nos van a poner a nosotros un poquito en orden de cómo estamos a lo interno, sino también de cómo podemos enfrentarnos hacia esos factores externos. Y eso es, repito, la parte fundamental: prevenir, detectar y abordar. Cualquier ausencia de uno de estos tres objetivos, estaríamos teniendo un sistema antifraude o antisoborno que no cumple con las condiciones. Porque si no tenemos prevención y lo que hacemos únicamente es detectar, cuando esa detección se da, el daño se originó. Y volvemos al tema del riesgo reputacional. El riesgo reputacional afectó. Y ya estamos nosotros totalmente metidos en un problema porque nuestra empresa no tuvo esa capacidad de poder prevenir a tiempo, de poder tener una respuesta inmediata a una situación de riesgo que ya teníamos identificado. Si tenemos un sistema que previene, un sistema que detecta, pero que no aborda, también es un sistema débil, porque es un sistema en el cual simplemente se va a quedar en el conocimiento del riesgo, pero no se va a ir más allá de ese conocimiento del riesgo y no lo va a abordar y no lo va a mitigar. Entonces vamos a tener empresas en las cuales vamos a decir, mire, yo pude por medio de la prevención detectar que me estaban haciendo gestiones de soborno. Bueno, sí, pero ¿qué hizo usted? ¿Cuál fue el mecanismo que usted empleó para que su empresa no se viera expuesta a eso? ¿Cómo usted va a asegurar, incluso ante un proceso judicial, ante medios de comunicación, etcétera, etcétera, que realmente esa labor de prevención cumplió con una labor de mitigación, de análisis? ¿Cómo se abordó ese riesgo? Entonces esto, pues obviamente, como les digo, nos lleva a entender que la norma 37001 respeta estos tres objetivos importantes y son su núcleo fundamental, en donde definitivamente las empresas, los negocios, los profesionales que establecen estas normas de gestión antisoborno requieren prevenir, detectar y abordar de forma efectiva la gestión antisoborno. Y estos sistemas de gestión, pues obviamente a partir de estos objetivos o este núcleo clave que les he venido comentando, pues lo que busca es generar culturas de integridad, culturas de honestidad, culturas de transparencia,
culturas de cumplimiento, es decir, una buena gestión de la actividad, de la profesión o del negocio que yo estoy desarrollando. Y lamentablemente, aquí podemos hablar mucho de lo que algunos de ustedes o todos ustedes pueden estar conociendo de lo que sucede en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestras empresas, en donde ya se están dando desvalores que las personas lo que buscan es amasar riquezas en una forma acelerada y sin importar si tengo que vulnerar mis principios éticos de integridad, de transparencia, etcétera. El objetivo aquí es la riqueza y el objetivo aquí es ver cómo puedo yo obtener esa riqueza. Y la riqueza como tal no es mala, está bien. Y si el objetivo empresarial suyo es ser próspero en sus negocios, en buena hora. Pero el camino correcto es el que tenemos que escoger. Y es ahí donde se van distorsionando estas culturas de integridad, estas culturas de honestidad, estas culturas de transparencia y de cumplimiento. Y entonces esa buena gestión aparente es una gestión que realmente se está haciendo al margen de la ley. Y estos disvalores que se dan en estas culturas y que estos sistemas de gestión vienen a fortalecer, son disvalores que lamentablemente vuelvo al fenómeno que nos afecta a todos. Vuelve a afectarnos el tema del soborno a todos. Estamos teniendo jóvenes, niños, en donde cuando usted le pregunta qué es lo que quiere hacer, pues básicamente él quiere tener dinero de forma fácil. Y que quiere ser como el vecino que puso un negocio y de pronto comenzó a amasar grandes riquezas y que bueno, ese vecino que puso este negocio, pues definitivamente no tenía una gestión amparada en estas culturas de legalidad, de integridad, de transparencia. Era un vecino en el cual pues obviamente los negocios los ganaba porque sabía a quién comprar, cuánto costaba un permiso, cómo podía hacer para que saliera pronto lo que él quería, a quién podía hablarle para que la licitación saliera de acuerdo a las estipulaciones o a las características de su empresa, etcétera, etcétera. Y cuando se nos rompen estas culturas o estos sistemas de legalidad, pues obviamente podemos incluso afectar un país entero. Y vemos ejemplos, sin poner nombres, pero con conocimiento de todos ustedes, de países en los cuales ya la gente dice, bueno, es que para ir a ese país, yo pues necesito llevar un presupuesto establecido porque tengo que comprar, tengo que pagarle a la persona que me va a recibir el documento, tengo que volverle a pagar a la persona que me tiene que dar la autorización, tengo que pagarle a la persona que me tiene que hacer este trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo ven como un tema normal, como una cultura de aparente legalidad, cuando es un disvalor total de la legalidad. Estamos perdiendo esa cultura de integridad, de honestidad, en donde todos podemos competir por igual, en donde las reglas tienen que ser iguales para todos y a partir de ahí yo simplemente puedo participar. Y los sistemas de gestión antisoborno nos permiten eso. Nos permiten saber no solo, como les decía en las filminas anteriores, que mi empresa puede estar cayendo en ese desvalor de la legalidad, sino también que mi empresa puede estar siendo objeto de una afectación de soborno o de mecanismos, de mecanismos de corrupción. Entonces, es fundamental conocer y entender específicamente estas formas de gestión, estas culturas que realmente a mí me permitan tener la tranquilidad de saber que estoy desarrollando una buena gestión. En nuestro país, en Costa Rica, existe la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en donde ha sido una ley que pues obviamente y sin entrar mucho en detalle de lo que esta norma representa, podemos decir que cumple a medias lo que realmente se estaba buscando con el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y cumple a medias principalmente en lo que tiene que ver con los sistemas de prevención, porque la norma lo que viene a establecer es que todas las empresas, y un poco traducido al lenguaje sencillo, podemos decir que todas las empresas deben tener
deberían tener un sistema de prevención anticorrupción, un sistema de cumplimiento, un sistema antisoborno, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos vamos a la práctica y nosotros vemos que una empresa entra en un problema judicial en donde se ve involucrado por alguna situación de falta de integridad, de honestidad, de transparencia, de cumplimiento, etcétera, etcétera, el mecanismo de defensa más óptimo y oportuno es el identificar que mi empresa tiene sistemas de gestión antisoborno, que tiene mecanismos de prevención que realmente se ajustan a un programa de cumplimiento robusto y adecuado a las condiciones de mi empresa y a los riesgos a los cuales me puedo enfrentar. Entonces, siempre es importante saber que estas normas o estos sistemas de gestión no son un requisito más que yo debo cumplir, un obstáculo más al cual yo tengo que estarme enfrentando y que además de que el trabajo que tengo me van a poner a generar otros trabajos extras y eso me va a complicar más. Eso no es así. El sistema de gestión antisoborno lo que busca es, pues obviamente, que usted pueda tener una buena gestión amparado en una actividad que esté bien protegida, bien resguardada de cualquier afectación o vulnerabilidad en temas de fraude, en temas de soborno y en general en temas de corrupción. La norma ISO 37001 como una gestión antisoborno establece también el factor del programa de cumplimiento. Y aquí, pues, de forma coloquial, lo planteo así, y tenemos que entender bien el nombre de cumplimiento, porque lamentablemente muchas empresas creo que lo conocen como cumplo y después miento, y no se vale eso, ¿no? No se vale tener un sistema que realmente lo que venga a hacer es simplemente cumplir en el papel y miento en la práctica. Ante las autoridades, ante mis clientes y demás, y ante el que yo quiera que realmente se dé esa visión, yo estoy cumpliendo. Pero en mi realidad estoy mintiendo. Estoy haciendo cosas que no están ajustados a esos parámetros que yo estoy definiendo en el papel. Y les pongo un ejemplo de empresas internacionales que han tenido esos problemas. Tenemos empresas, bueno, el caso de la famosa empresa constructora Odebrecht, en donde pues ya ha venido haciendo toda una reestructuración de sus procesos antisobornos, pero en el momento en el cual se estaban gestando todas aquellas formas de sobornos internacionales, usted podía ingresar a la página de esa empresa y había un link específico del programa de cumplimiento y había una línea exclusiva de denuncias y existía toda una cultura que parecía casi perfecta en materia de cumplimiento. Y cuando estallaron los escándalos, se vio que definitivamente ellos sí habían entendido el tema de cumplimiento como cumplo y después miento. Pero con el sistema de gestión antisoborno, lo que se pretende es, pues obviamente, que estos programas de cumplimiento estén bien definidos, sean programas que establezcan políticas y procedimientos internos, que la política de la empresa, de mi negocio, de mi profesión, sea esa política antisoborno, que estemos totalmente todos bien en sintonía con lo que realmente representa ser una institución antisoborno. Generar procedimientos internos, no dejar nada a la discreción de lo que un empleado o incluso un cliente o un proveedor o yo mismo pueda definir de cómo realizar en X o Y situación. Establecer mecanismos internos, procedimientos y políticas hace que esta gestión de transparencia, de cumplimiento, sea más efectiva y oportuna. Establecer responsabilidades de todas las instancias, y esto es muy importante y lo conecto con uno de los puntos que hablo ahí que establece la norma en un programa de cumplimiento, que es la designación de un responsable de cumplimiento. El tema de la prevención, el tema del antisoborno no debe ser algo que está únicamente en manos de una sola persona, hablando de una empresa. No es únicamente algo que debe estar
en la responsabilidad y en la dedicación única y exclusiva del responsable de cumplimiento. El tema o el programa de cumplimiento antisoborno y programas de gestión ISO 37001 es algo que debe afectar a todos, que debe invadir a todos y generar responsabilidades en todas las instancias. Todos y cada una de las instancias, desde la instancia de mayor jerarquía hasta la instancia de la jerarquía inferior, deben estar comprometidos y obligados al cumplimiento de todo este sistema de gestión antisoborno. El conocimiento del personal es uno de los puntos claves que también la norma 37001 nos plantea, porque realmente tenemos que tener claro algo. Tenemos que conocer con quién hago negocios, pero también tengo que conocer quién está dentro de mi casa. Tengo que conocer quiénes son esas personas que me están ayudando a hacer los trabajos o las negociaciones con mis clientes. Tenemos situaciones y en mi práctica profesional yo también me he enfrentado a situaciones en las cuales el gerente de una empresa, después de una reunión, me designa a una persona determinada de su organización para que sigamos estableciendo los aspectos del negocio de la actividad o del trabajo que quiere que yo le realice. Y pasando la puerta a este gerente, la persona que él me designó, que aparentemente es de su confianza, establece, bueno, cuál va a ser mi comisión, porque la contratación el gerente me la pueda, el gerente la pruebe. Entonces veamos cómo también el tema del conocimiento del personal es clave. Es clave porque ese personal que no conocemos muchas veces nos puede estar más bien dañando esa política, ese procedimiento o esa cultura de prevención antisoborno que los jerarcas están queriendo implementar. Entonces es fundamental y la norma de gestión así lo plantea como uno de los requisitos claves dentro del programa de cumplimiento. Conocer a su personal, así como también vamos a conocer a las personas con las cuales vamos a hacer negocios. El establecimiento de acciones correctivas y de mejoras es uno de los puntos claves también que la gestión plantea. Como lo veíamos en las filminas anteriores, no solo es prevenir y detectar que estamos ante un tema de riesgo de corrupción, de soborno, de fraude en general, sino que también aquí tenemos que tomar esas acciones correctivas y tenemos que saber qué tenemos que mejorar, cómo lo podemos hacer bien, en qué fallamos, cómo podemos reaccionar de una forma adecuada. Esas acciones correctivas, y la norma lo establece, acciones que tienen que ser inmediatas y acciones que nos obligan a estar en una constante revisión de que nuestros sistemas de gestión antisoborno son sistemas que están realmente ajustados a la realidad de mi empresa, a la realidad de mi negocio o de mi profesión. Y es que definitivamente una buena gestión nos ayuda en mucho. Y aquí lo podemos ir viendo poco a poco. Nos ayuda a generar mecanismos de prevención adecuados. Pero no nos quedemos solo con eso, no nos quedemos solo con que vamos a tener mecanismos que van a servir para que podamos decirle a todo mundo que somos empresas muy probas, empresas que estamos muy ajustadas a lo que la norma establece y demás, sino que también vamos a promover una cultura organizacional de prevención. Vamos a ir estableciendo esos mecanismos de prevención hacia nuestro entorno, hacia nuestros empleados, hacia nuestros clientes, hacia nuestros proveedores. Es una cultura que va a ir generándose como ese recipiente o esa regadera. Así es como se va estableciendo esta cultura organizacional de prevención. Hacia todos los que nos afectan, hacia todos los que están en nuestro entorno laboral, comercial o profesional. La buena gestión nos ayuda a protegernos de acciones lesivas que atenten contra el negocio. Es esa reacción que tenemos que tener. La gestión antisoborno 37001 plantea lo que veíamos ahora. Tenemos que tener acciones de mitigación, pero también tenemos que tener respuestas de mejora ante situaciones que se nos puedan presentar. Protegerse de acciones lesivas que atenten contra el negocio es algo que pues nos lleva al otro punto. Asegurar el negocio y proteger la reputación. El riesgo o ese factor
clave de su empresa, que, que tiene, que es incalculable el costo y el beneficio, es la reputación. Y la única forma que podemos proteger esa reputación es por una buena gestión que podamos hacer, y en este caso, en temas de gestión antisoborno. Estos mecanismos de gestión, si bien son normas internacionales, tienen dos condiciones importantes. La primera de ellas es que todos los procedimientos y mecanismos que establece la gestión son mecanismos que deben estar acorde a las características propias de cada negocio, cada empresa. Entonces aquí no se vale copiar. Aquí no es simplemente llegar y decir, mire, es que el colega mío tiene una empresa igual a la mía y él, pues, le puedo dar ahí un copy a todos sus protocolos, manuales y demás, y ya puedo decir que tengo una gestión antisoborno. Todo negocio, toda empresa es diferente. Y lo podemos ver. Hay diferencias desde el lugar en donde está establecido el negocio, desde el tipo de cliente que estamos desarrollando, desde los productos que estamos ofreciendo, desde los proveedores que estamos recibiendo. Entonces aquí es donde esta norma realmente es un traje a la medida. Es un traje en el cual el sastre llega y dice, este saco y este pantalón únicamente le van a funcionar a Juan Carlos, porque está hecho con las medidas que realmente, después de los tamales y todo, a Juan Carlos es el único que le va a quedar este traje. Entonces, es importante tener eso claro, de que realmente los sistemas de gestión, para que sean efectivos y eficaces, tienen que estar ajustados a las características del negocio de la empresa. Y además, el sistema de gestión antisoborno se ajusta al riesgo de soborno que puede mitigar cada empresa o negocio. Es decir, por medio de los sistemas de gestión antisoborno, la empresa va a conocer ante cuáles riesgos se puede exponer, ante cuáles riesgos no se puede exponer y cuál va a ser la forma de mitigar los riesgos a los cuales se le puede hacer frente. Entonces, esto es muy importante, porque aquí, pues obviamente nos va a demostrar la capacidad y las fortalezas que tenemos para decir, hasta aquí podemos llegar. Y esto, pues obviamente es casi como realmente volver a conocerse, saber de las deficiencias, de las dificultades, de las limitaciones estructurales, presupuestarias, organizativas que tengamos, y decimos, bueno, es que el riesgo al cual nos vamos a exponer si continuamos con este negocio, con este proveedor, con este cliente, es muy alto y nosotros no tenemos la capacidad para poder mitigar ese riesgo. Vamos a dejar de lado ese riesgo. Vamos a dejar de lado ese cliente, ese proveedor, ese producto. Pero también nos podemos enfrentar a situaciones en las cuales decimos, este riesgo lo conozco y la capacidad que yo tengo de respuesta ante ese riesgo es suficiente para hacerle frente. Podemos continuar haciendo negocios. Los sistemas de gestión de riesgos antisobornos no buscan cerrar negocios, no buscan obstruir la capacidad comercial que pueda tener un negocio. Lo que busca es ser ese aliado estratégico para decir, el negocio que yo estoy desarrollando es un negocio que va en una buena gestión, va en una buena línea. Y por eso es fundamental tener claridad de mis riesgos, de mis capacidades y poder establecer un sistema de gestión que realmente se ajuste a la medida. Y esto, pues obviamente es importante dejarlo claro, porque muchas veces se cree que estas normas internacionales son normas hechas para empresas de países con unas capacidades o un desarrollo diferente al nuestro. En estos casos, las normas de gestión, repito, son trajes a la medida que se pueden utilizar en empresas multinacionales que están situadas en un país desarrollado, así como en empresas o en negocios que están iniciando en un país en vías de desarrollo. Porque aquí lo fundamental es que cada gestión, cada análisis se va a hacer de acuerdo a las características de su empresa y a los riesgos a los cuales está expuesto su empresa. Por ello, pues definitivamente es importantísimo que ustedes puedan conocer más en detalle, más a profundidad, las bondades que una norma como la gestión antisoborno 37001 plantea y poder
establecer o encontrar en esta norma ese aliado de prevención que definitivamente todos debemos tener en nuestros negocios, profesiones y actividades. Repito, el riesgo reputacional es un riesgo al cual no nos podemos enfrentar de una forma sin los recursos suficientes. En el momento en el que nos puedan afectar y con esta forma del sicariato moderno en donde una noticia falsa para que destruya nuestra reputación, que ha durado años en construirla, y con una noticia falsa de $10 se venga abajo por no tener un sistema de gestión antisoborno que me pueda ayudar a mí a poder establecer los mecanismos de prevención, pues realmente es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Básicamente y en términos muy generales, esta era la presentación que el día de hoy les tenía. Estoy a sus órdenes para cualquier consulta, pregunta que pueda o comentario que también ustedes puedan plantear en este momento. Y pues agradecerles nuevamente el espacio brindado y la asistencia de ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Cristin Fernández y soy la especialista en mercadeo, difusión y ventas del Ente Costarricense de Acreditación. Para LECA es un placer que nos acompañen el día de hoy a este webinar gratuito que les estamos ofreciendo con la intención de introducirlos al tema de sistemas de gestión antisoborno. Comentarles también que estamos ofreciendo un curso internacional en conjunto con el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, el SAE. La expositora de este curso cuenta con amplia experiencia sobre esta norma, es evaluadora par en IAAC y nos va a colaborar brindándonos todos sus conocimientos en este tema en específico, que abarca cada uno de los requisitos para una correcta interpretación, manejo y así lograr sacar provecho e implementar un sistema de gestión antisoborno en nuestra empresa. Comunicarles que el curso es de 20 horas, vamos a dividirlo en 5 sesiones de 4 horas cada una. Está agendado para los días del lunes 7 al viernes 11 de febrero, respectivamente, en un horario de 8 de la mañana a 12 mediodía, donde ustedes podrán interactuar por medio de ejercicios prácticos y ejecutar por medio de la virtualidad un curso dinámico y muy completo en este tema, creo que de sumo interés para todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué vamos a conocer en este curso? Bueno, vamos a abarcar los requisitos de la norma con una orientación para su correcto uso en nuestras empresas, además de conocer la importancia de contar con un sistema de gestión antisoborno en la compañía donde laboramos. Comentarles que a todos los participantes de este webinar vamos a estarles otorgando un 10% de descuento para la matrícula del curso, como regalía por su atención y participación en este webinar. Les vamos a estar repitiendo toda la información por correo electrónico para que procedan con su inscripción y reserven debidamente su espacio. Sabemos que es un tema de mucho interés para todos ustedes. El curso tiene un precio regular de $315 con IVA incluido y cuando le hacemos el 10% de descuento queda en $283.5. Vamos a realizar mayor descuento a grupos. Vamos a contar con cupo limitado, entonces considero que es importante que lo tomen en consideración para que realicen su matrícula. Les doy la información por acá como primicia para que ustedes lo vayan analizando, reserven los días en su agenda y soliciten los permisos para su participación y yo en breve les estaré enviando la información por correo electrónico. Nuevamente agradecerles a todos su participación en este tipo de actividades donde lo que buscamos es ofrecer contenido que les sea de utilidad. Muchas gracias y ahora le cedo el espacio a Mariluz para que ella dirija la sección de consultas con don Juan Astúa. Muchísimas gracias, Cristín y don Juan Carlos, por toda la presentación y explicación tan importante. Me gustaría acá dejar el micrófono abierto para alguna persona que tenga alguna consulta, ya sea con respecto a lo que don Juan Carlos expuso o alguna pregunta con respecto al curso que acaba de indicar Cristín. Creo que este es un tema muy importante, es un tema en boca de todos y si hay alguna consulta es válida porque es un tema bastante interesante. Entonces, le cedo la palabra a alguna persona que quiera levantar la mano o abrir su micrófono. Tatiana Zúñiga. Mi consulta es, bueno, en un sistema donde se esté manejando riesgos, que inclusive desde la 9001, si uno identifica un riesgo en este sentido, se puede utilizar un sistema de gestión como tal para atender
o minimizar ese riesgo. O también esta norma tiene un concepto en ese sentido, de que hay que identificar riesgos enfocados a soborno y pues tratarlos, o aquí podemos hacer un conjunto de todo para que un sistema de gestión apoye al otro. Doña Tatiana, muchas gracias por su pregunta. Bueno, específicamente la norma de gestión antisoborno, como su nombre lo indica, sí tiene ese enfoque principal, que es la detección del riesgo antisoborno, del riesgo como una manifestación de la corrupción. No obstante, el hecho de que ya existan empresas que tienen mecanismos de mitigación de riesgos y demás, pues obviamente lo que va a ayudar es a fortalecer esos mecanismos. Como les decía en un inicio, este riesgo es transversal. Entonces nos va a estar afectando realmente todas y cada una de las actividades que vayamos a desarrollar, y pues obviamente no va a ser algo que esté contrario a lo que ya venimos haciendo, sino que más bien va a ser algo que va a complementar o fortalecer toda esa gestión de procesos que por medio de otras normas también se han venido desarrollando. Entonces, definitivamente, sí tiene un enfoque muy específico, pero que viene a fortalecer toda esa buena gestión que ustedes han venido desarrollando por medio de la aplicación de otras normas. Ujú. Y tal vez ahí importante es, ¿verdad?, que esta norma es una norma de alto nivel, entonces al igual que la 9001, la 14001 y otras normas, existe la posibilidad de que usted pueda integrar los sistemas. Obviamente hay requisitos, ¿verdad?, específicos, como por ejemplo la política, lo del establecimiento de los diferentes tipos de cultura que hablaba Juan Carlos. Entonces esas son las diferenciaciones, pero sí se puede hacer esa integración por la estructura de alto nivel que sigue también esta norma. Entonces eso es una ventaja que le da a las organizaciones. Ahora sí, don Ricardo era, ¿verdad?, el que seguía, y Sí, después doña Lucre. gracias, buenos días a todos, muchas gracias por el espacio, por la charla, don Juan Carlos y a ECA por la invitación. Yo quería hacer una pregunta, o sea, en virtud de que todas las normas ISO, ¿no? O sea, su implementación, al fin y al cabo, son de carácter voluntario de todas las compañías, ¿cómo mercadear esta realidad? Porque muchas veces la gente al entender o al conocer que la aplicación o estandarización de una norma ISO es de carácter voluntario, a veces esto hace que baje un poco esos requerimientos. Y la pregunta la hago en ese sentido, ¿cómo poder mercadear a la gente que indistintamente de la voluntariedad o no, es necesario que las empresas asuman un compromiso estandarizado para mejorar esta lucha contra la corrupción? Eso sería, gracias. Muchas gracias, don Ricardo, por su pregunta. Saludos cordiales. Pues definitivamente, y un poco el enfoque que les planteaba en la presentación es la protección del riesgo reputacional. En el tanto nosotros veamos esta norma como un simple compromiso, una simple obligación, y por eso les decía de que hay muchas empresas que entienden el programa de cumplimiento de forma equivocada, ¿verdad? Pero en el momento en el que entendamos que estamos ante una norma que lo que nos va a asegurar a nosotros es la protección de nuestros riesgos, no solo legales, sino también reputacionales, y a partir de ahí yo pueda tener defensa para protegerme ante la situación de estar en un negocio en donde uno de mis proveedores, pues lamentablemente, se ve afectado o está involucrado en una actividad irregular, pues esa es el mecanismo que podría llevar a las empresas y a las personas en general a entender de que no es un simple requisito. Obviamente van a existir empresas en las cuales siempre lo van a ver como un requisito, como un gasto, como una situación, pero igual por eso también les planteaba, estas gestiones de prevención, gestiones de riesgo antisoborno, son elementos que vienen a complementar la actividad comercial o la actividad central de su negocio, de su profesión o de su empresa, y la vienen a fortalecer, y es ahí tal vez ese el mecanismo de mercadeo más importante, la protección de la actividad que yo realizo. No es un entrabamiento de las actividades que yo hago,
No es algo en el cual me voy a poner unos estándares en los que casi no voy a permitir que tener ningún cliente ni realizar ningún tipo de actividad porque todo puede ser riesgo de corrupción o esta persona de pronto por su condición en la que está actualmente o por el puesto que desempeña, me puede después a futuro afectar. Eso no busca la norma. Lo que la norma busca es que usted pueda desarrollar y el proceso de mercadeo debería ir en esa línea, en donde vamos a tener una norma que nos garantiza la buena gestión de mi actividad indistintamente de lo que yo me pueda ver expuesto o se me pueda presentar. Es conocer el riesgo, saber cómo lo mitigo y poder desarrollar mi buena gestión de forma transparente con el pasar de los tiempos y demás. Gracias. Muchas gracias. Lucre. La actividad me parece muy importante, el tema a la altura de los tiempos de la sociedad, de lo que estamos viviendo. Nada más quisiera saber si se está pensando en el Ente Costarricense de Acreditación abrir un esquema para una certificación acreditada en la materia y si se está pensando en promover este esquema a nivel nacional, porque urge que las organizaciones hagan algo al respecto de lo que está ocurriendo. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias, Ana Lucrecia, y se me adelantó la despedida, pero es exactamente este tipo, ¿verdad?, de intervención y de webinar específicamente va ligado a que el ECA se encuentra en este momento en lo que es la apertura del esquema de acreditación para esta norma de sistemas de gestión. Entonces, en un futuro cercano, ya en el próximo trimestre del 2022, se estaría lanzando el esquema de acreditación para que organismos de certificación de sistemas de gestión, en este caso, puedan solicitar la acreditación en este sistema específico y las organizaciones que se busquen certificar, busquen organismos de certificación acreditados con el ECA, ¿verdad? Que tengan ese respaldo porque nosotros vamos a estar evaluando esas competencias que tienen esos auditores para evaluar la norma 37001. Y don Juan Carlos, aparte de ser nuestro expositor el día de hoy para este webinar, don Juan Carlos es uno de los expertos técnicos que nos estarán acompañando en todo este proceso. Entonces, esta capacitación internacional es parte de esas acciones que ECA está realizando para poder ir generando las competencias de nuestros evaluadores, de expertos técnicos, de nuestro personal en general, de la Secretaría de Acreditación de Organismos de Certificación y sí, entonces Ana Lucrecia, esa sería la respuesta. Muchísimas gracias. Y don Juan Carlos, tengo una consulta acá por el chat, se la voy a leer. Dice que se llama Patricia, es de Casisa, que es un OSE acreditado. Dice, no me quedó claro si con la implementación de esta norma se estaría también implementando el modelo facultativo de organización, prevención de delitos y gestión de control de la ley 9699. Y ahí pone el link al reglamento. Sería esa la pregunta. No, en este caso, pues básicamente la norma lo que viene, repito, es como establecer esos mecanismos en temas de gestión antisoborno que no viene a complementarlo específicamente bajo estas otras normas. Incluso, bueno, hay sistemas de prevención, programas de cumplimiento que vienen establecidas en la ley 7786 y en otras leyes que se pueden complementar, pero que específicamente el tema de gestión antisoborno sí es un mecanismo que está específicamente identificado en esta acreditación o esta norma internacional. Ok, excelente. Creo que esas serían todas las consultas para poder finalizar el webinar como lo teníamos planeado. De parte de ECA, ha sido un gusto el poder compartir con ustedes el día de hoy este tema. Esperamos verlos en febrero a muchos de ustedes en el curso, aprender más sobre esta norma, sobre los requisitos con esta evaluadora internacional. Y que tengan un excelente día y ECA estará realizando más actividades de este tipo, así que esperamos que nos acompañen el próximo año y que tengan una feliz Navidad. Muchísimas gracias a todos.